toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Crispo, el principal de la sinagoga, al escuchar la predicación del Evangelio por medio de Pablo, él creyó, él se arrepiente y cree. Y esto origina algo en esta ciudad. Las personas de esta ciudad ven la conversión de Crispo, ¿no? Y al escuchar la predicación por la parte de Pablo, muchos de los corintios creyeron y ¿qué es lo que hicieron? Fueron bautizados, ¿no? Versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, le da tres mandamientos, tres mandatos. El primero, no temas. El segundo, si no habla, que continúe predicando el Evangelio y no calles. Pablo no había callado, pero le dice no calles para que no llegue el momento en que esté callado, ¿no? ¿Por qué? Dice no temas porque yo estoy contigo, si no habla porque yo estoy contigo, y no calles porque yo estoy contigo. Le da una promesa, le dice que no tema y que el Señor está con él, el Señor está con Pablo, ¿no? ¿Y qué más? Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Hemos visto que Pablo ha sido azotado en otros lugares, en Filipo, ¿no? Mas aquí en Corinto, él no va a pasar, ningún mal va a venir sobre él, ¿no? Y el motivo, el otro motivo, dice ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque Dios mayor, tiene mucho pueblo en esta ciudad. ¿A qué se refiere a mucho pueblo? Muchos escogidos. Exactamente, la semana pasada vimos escogidos de Dios. A los escogidos de Dios, Dios los salva. Y los salva es por medio de las Escrituras, ¿eh? Vemos aquí la soberanía de Dios una vez más. Porque mucho pueblo no son los que ya han creído, sino los que van a creer por medio de la predicación del Evangelio. ¿Entendemos eso? Porque el Señor le dice, habla, no te calles, continúa predicando el Evangelio. Y el Evangelio es para que Dios convierta a sus escogidos, ¿eh? Y Dios le da esa promesa, y el motivo es que le da esta promesa, que Dios va a estar con él, que el Señor va a estar con él en todo momento, y que nadie le pondrá la mano para hacerle mal sobre Pablo, ¿no? Y porque Dios tiene mucho pueblo en Corinto, ¿no? Y en el versículo 11 vemos la respuesta de Pablo. ¿Cómo es que responde Pablo? Se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Él continuó, recibió una palabra para ser fortalecido en el Señor. El Señor se muestra en 6 visiones a Pablo en el libro de Hechos. Esta es la tercera visión que Dios le da a Pablo. ¿Y para qué? Para fortalecerlo, ¿no? ¿De qué manera nosotros somos fortalecidos en nuestra debilidad? A Pablo le habló por medio de la visión, mas ahora nosotros tenemos la palabra de Dios, y la palabra de Dios es que nos fortalece, ¿no? Es Dios hablando, ¿no? Es Dios hablando. Es Dios que habló y nos habla por medio de su palabra, ¿no? En el versículo 12, pero siendo Galión procónsul de Acaya, hemos visto, Grecia está dividido en Macedonia y Acaya, ¿no? Galión era el procónsul de Acaya, que es la región del sur de Grecia, ¿no? Los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Dios le dio esta promesa de que Dios estaría con él y que ningún mal le irían a hacer. Le dijo que no tema, que predique la palabra de Dios, que predique el Evangelio y que no se quede callado. Han pasado 1 año y medio en el que Pablo ha estado predicando. Ha habido oposición, mas no ha habido nada como lo que va a suceder en este momento, ¿no? Los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Había un tribunal, como en todas las ciudades, donde es juzgado las cosas, ¿no? Este tribunal está dirigido por Galión, quien es el procónsul de Acaya, ¿no? Y estos judíos que se levantaron contra Pablo le dijeron a Galión, que es el procónsul de Acaya, ¿no? En el versículo 13. Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. La acusación es pequeña. ¿Contra qué ley están diciendo que Pablo persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley? Ellos están expresando
que Pablo está diciendo a las personas que deben de honrar a Dios contra la ley de Roma. Contra la ley de Roma. Porque el procónsul de Acaya, Galión, era quien dirigía este tribunal y debería dirigirlo conforme a las leyes del Imperio Romano, ¿eh? Solamente que según la ley del Imperio Romano, Roma no reconocía el judaísmo como una religión, mas ellos permitían que los judíos permitían la religión de los judíos, que era el judaísmo. Y ellos consideraban el cristianismo como una secta del judaísmo, como algo que era parte del judaísmo. Vimos en semanas anteriores que el judaísmo en esa época era conformado por 4 sectas. Eran los fariseos, los saduceos, los celotes y los esenios, ¿no? En ese tiempo, el Imperio Romano, los romanos consideraban el cristianismo como una secta del judaísmo, ¿no? Y en base a eso que entendemos qué es lo que decide Galión, ¿eh? En el versículo 14. Y al comenzar Pablo a hablar, ante la acusación Pablo se iría a defender, porque es lo que se realizaba en el tribunal. Se presentaba la acusación y se permitía al acusado defenderse. Mas antes de que Pablo comience a hablar y defenderse, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, verlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Él entendió que estaban acusando a Pablo y no era contra la ley de Roma, sino en base a lo que ellos pensaban, ¿eh? Entonces por eso él les dice que él no quiere ser juez de estas cosas y le dice: vean ustedes estas cosas. Le está diciendo: ustedes sean los jueces de esas cosas. En base a lo que está diciendo Galión, Pablo está siendo exonerado de cualquier culpa y liberado de cualquier acusación. Vemos cómo el Señor le ha prometido y vemos cómo está siendo cumplido la promesa del Señor. Que lo libraría. Exactamente, y lo están acusando, como sabemos, siempre que lo acusan falsamente, está siendo liberado, ¿no? En el versículo 17, entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. A pesar de que los griegos delante de Galión estaban golpeando a Sóstenes, y Sóstenes es la persona que había reemplazado a Crispo, el anterior principal de la sinagoga. Como Crispo se había convertido al Señor, Sóstenes lo había reemplazado, ¿no? Y no se sabe el motivo por el cual los griegos están pegándole a Sóstenes delante. Se entendería si fuesen los judíos, si fuesen los judíos que han acusado a Pablo, ahora irían a golpear a Sóstenes. Sóstenes se supone quien dirigió la acusación, porque era el principal de la sinagoga. Mas no entendemos por qué, no sabemos por qué que los griegos fueron los que están golpeando a Sóstenes. Mas vemos que Sóstenes después, en el tiempo del Señor, es convertido al Señor. Y lo vemos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. Cuando Pablo escribe a los Corintios, sí, en el primer versículo, capítulo 1, versículo 1, Pablo dice en su saludo, ¿no? Cuando Pablo estaba impreso, ¿no? En esa carta que te escribe, más o menos en ese tiempo, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Este hermano Sóstenes es esta misma persona que aparece en el versículo 17. Cuando Pablo escribe a los Corintios, Sóstenes ya había sido convertido por el Señor y está junto con Pablo. ¿No? En el versículo 18 del capítulo 18 de Hechos dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Pablo aún estuvo más tiempo en Corinto,
más después se despidió de los hermanos a los hermanos corintios, y se dirigió a Siria. Y quien nos acompaña es esta pareja de esposo, Priscila y Aquila. Ya bien, y nos sorprende lo que hace Pablo aquí. Dice, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Cencrea es un puerto que se encuentra cerca de Corinto, a poca distancia, Él se dirige junto con Priscila y Aquila de Corinto a Cencrea, y en este lugar es que se rapa la cabeza. ¿Y qué era raparse la cabeza? Un voto. Es un voto, es tipo una promesa que hace a Dios, que vemos en Números capítulo 6, versículo 2 al 5. Era algo instituido por Dios, pero en la ley mosaica, y era parte de la ley ceremonial. Sabemos que la ley ceremonial y las fiestas dejaron de ser cumplidas en el nuevo pacto, Entonces la pregunta es, ¿por qué es que Pablo hace eso, En el capítulo 6 dice el voto de los nazareos. Lo que Pablo hace rapándose la cabeza era un voto, y era el voto que es conocido como los nazareos, el voto de los nazareos. Dice en el versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Este voto de los nazareos que dice, era por un tiempo determinado. Por lo general era un mes que se realizaban, Mas hay personas en esa escritura que hicieron este voto de por vida. La persona que todos conocemos es Sansón. Sansón no se cortaba el cabello porque él había hecho un voto del nazareato. Por eso que él no se cortaba el cabello, y sabemos que no se cortaba el cabello porque si se cortaba era la fuerza que Dios le había dado, la fuerza física. Hay Samuel también era una persona que había hecho este voto y era de por vida. Y otra persona también que conocemos es Juan el Bautista. También él había hecho un voto y era de por vida. Pero por lo general, mayormente era realizado por un mes. Y el voto que hace aquí Pablo es por un mes. Es por un tiempo determinado. No se sabe exactamente cuánto tiempo, pero es por un tiempo determinado. Una vez concluido el tiempo en que ha hecho esa promesa, que mayormente era un mes, las personas se cortaban el cabello. Y ese cabello era llevado como ofrenda. Y es lo que Pablo va a hacer. Vamos a leer más adelante que Pablo tiene urgencia por regresar a Jerusalén. Y se piensa que esa urgencia era para llevar su cabello en ofrenda a Dios, En el mismo Números, en el mismo capítulo 6, más adelante, en el versículo 13 al 21, describe eso lo que dice. ¿El mismo número? Sí, capítulo 6, del versículo 13 en adelante, al 21. Dice, esta es pues la ley del nazareo. El día que se cumpliera el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová, y hará su expiación y su holocausto. Y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová, con el canastillo de los panes sin levadura,
Ofrecerá a sí mismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo traerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y una hojaldre sin levadura y las pondrá sobre las manos del nazareo, después que fuere raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada. Después el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo, que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren. Según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley de su nazareato. Era una ley impuesta por Dios dentro de la ley mosaica, como mencionamos, que era parte de la ley ceremonial. Pablo, por algún motivo, hace ese voto. Se piensa que fue por la forma, en agradecimiento a la forma en que Dios lo ha ayudado, en medio de su desánimo, en medio del miedo que tenía. Hemos visto que ha sido fortalecido, Dios le ha proveído una pareja de esposos, Aquila y Priscila, que vamos a ver, ellos son mencionados 6 veces en las Escrituras, y después podemos ver que ellos llegan a ser muy, muy íntimos amigos de Pablo, y Dios usa la vida de Aquila y de Priscila para ayudar, para animar a Pablo. Luego vemos cómo es que Dios le da una visión, y en esa visión le da palabras de ánimo, para que él no tema, para que él hable la palabra y no calle, ¿no? Y le dice que Dios va a estar con él, ¿no? Dios va a estar con él. Y en agradecimiento se piensa que Pablo hace este voto de Nazareo, ¿no? Más la pregunta es, ¿por qué que Pablo hace ese voto sabiendo de que la ley ceremonial ya no tenía efecto, ¿no? Más también tenemos que llevar del otro lado, entender que él ha sido criado en la costumbre judía desde pequeño. Y hay una parte en que Pablo dice, bajo la estricta formación, ¿no? Bajo la ley, ¿no? Entonces vemos el corazón de Pablo de querer agradecer a Dios. ¿Y cuál es la forma en que él sabía? La mejor forma para agradecer a Dios era de esa manera. De esa manera. Vemos que cuando hay la palabra que se usa es transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, y lo vemos también asimismo que Pablo es apóstol. Vemos a otro apóstol también que sucedió algo similar. Recordamos en el caso de Pedro, cuando Dios le muestra esa visión de los animales puros e impuros, él le dice no, ¿por qué? Pero era según la ley dietética, ¿no? De los alimentos, que también ya no tenía validez en el nuevo pacto, ¿no? Mas hay un tiempo hasta que Pedro lo entiende, ¿no? Y Dios, ¿qué es lo que vemos? Es la paciencia de Dios. Vimos en el capítulo 9, ¿no? Antes del capítulo 9, en el capítulo 9, en el capítulo 10, en la conversión de Cornelio. ¿Cómo es que Dios es paciente y le da diferentes maneras para que Pedro lo entienda? Y también vemos, asimismo, Pablo siendo apóstol, vemos que él también ha estado en un proceso de transición, porque ha sido criado también como judío, bajo la ley, ¿no? Bajo la ley de los judíos, ¿no? Y ¿cómo la aplicamos? ¿Cómo en nuestra vida vemos que Dios tiene paciencia en cosas que ahora entendemos? Asimismo con Pablo, con Pedro, nosotros también debemos tener paciencia y mucho cuidado con los nuevos convertidos, porque los nuevos convertidos, así como nosotros, hemos venido con diferentes costumbres, y a veces, muchas veces cometemos el error. Debemos enseñar, sí, si vemos el error, debemos enseñar, más tenemos que tener mucho cuidado, porque son cosas, hay algunas cosas que traen por costumbre. Por ejemplo, los católicos, que traen, hay una costumbre de los católicos, y ha sido también, de cierta manera, muchos de nosotros pensábamos que íbamos a la iglesia para, por ejemplo, una ocasión en especial, para agradecer a Dios. No sabemos que
podemos agradecer a Dios en el lugar que estemos, ¿no? Mas es una costumbre que ha estado en la mente de los católicos. Por ejemplo, si Dios convierte a un católico, puede ser que aún tenga ideas así, que no es pecado, ¿no? Porque nosotros en una ocasión así deberíamos enseñarle, ¿no? más también hay cosas que caen, que en sí no es pecado. Sabemos que nos reunimos en la iglesia para adorar a Dios, ¿no? No puede haber alguien que piensa que también nos reunimos para agradecer a Dios, ¿no? Más entendemos de qué forma era antes, ¿no? Y hay muchas cosas que pueden suceder, más debemos enseñar la verdad, más también tenemos que tener paciencia, ¿no? Para tener paciencia necesitamos pedir discernimiento, de qué manera tenerlo, ¿no? No sé si en Efesios o en Corintios es que Pablo escribe, hay una parte de la mala forma que nuestros padres, hablando de la mala forma que nuestros padres nos han enseñado, ¿no? Nos han enseñado, ¿no? Pero alguna palabra dice mala forma, ¿no? Claro, porque dice renovados renovados en el conocimiento y en el entendimiento. Por medio de la palabra. Por medio de la palabra, ¿no? Porque es muy difícil, por eso ven los problemas como hemos visto en los primeros capítulos, de hecho, en la convivencia de los judíos y los griegos, ¿no? Convertidos al judaísmo, en un tipo de diferentes de costumbres, de vivencias, ¿no? Culturales y muy aferradas a ellos, ¿no? Como Pablo y Pedro, ¿no? Sí, los judíos habían sido, me lo paro pateando los judíos han sido criados y fueron criados de esa manera, ¿no? Desde pequeños, desde niños, ¿no? Y muchas de esas costumbres aún vemos en Pablo y en Pedro, ¿no? Y hubo un periodo de tiempo, ¿no? Que es un periodo de tiempo de transición, ¿no? Volvemos en Hechos. Vamos dejando toda la costumbre, todo lo que nuestros padres nos han inculcado, ¿no? Ahora que estamos en la palabra y que estamos aprendiendo la palabra, de vamos. santificación. Pero tenemos que ver una diferencia en que, por ejemplo, cuando Pedro recibe esa visión, lo que él dice, le dice a Dios, de que nunca comió algo impuro, era de la manera en que Dios había determinado que los judíos viviesen en el antiguo pacto. En el antiguo pacto. No es algo que Pedro estaba haciendo en contra de la palabra de Dios. La diferencia es que con el nuevo pacto esas cosas ya habían cambiado, ¿no? Entonces, en esa manera que debemos entenderlo. Por ejemplo, Pablo también hace esto, pero era de la manera que era una ley que Dios había determinado, porque Dios le habla a Moisés en Número, le da esa ley, ¿no? Era en el antiguo pacto, era parte de la ley ceremonial. Esa ley ceremonial ya no era aplicada en el nuevo pacto. Entonces hubo un periodo de tiempo en que, para que Pedro y Pablo y todos los judíos entendiesen y dejen esas costumbres que tenían, ¿no? Que era parte de su costumbre, que era conforme a lo que Dios había determinado en el antiguo pacto, ¿no? En ese sentido que, ¿no? No estamos diciendo algo que una costumbre que contradice la palabra de Dios y tener paciencia para que ellos continúen en pecado, no lo es, ¿no? Sino alguna costumbre que no contradiga la palabra de Dios, en ese sentido, porque el pecado debe ser pero exhortar, pero con compasión, ¿eh? Con compasión, ¿no? El error debe ser mostrado, como es mostrado el error, presentando la verdad, ¿no? En el versículo 19, y Pablo llegó a Éfeso, y llegó a Éfeso junto con Priscila y Aquila. Es lo que les mencioné. Ellos, ¿por qué que Priscila y Aquila, bueno, van juntos? Porque ya ha surgido esa amistad entre ellos, y también porque en Éfeso es una ciudad donde es más buscado en las tiendas que en Corinto, ¿eh? Y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. De la misma manera que en todos lugares hace Pablo, también lo hace en Éfeso, y él se dirige primero en la sinagoga. Recordamos que lo hace porque
¿Alguien recuerda por qué que Pablo se dirige primero a la sinagoga? Pero, hermano, Hay dos sí. motivos los más importantes, porque él es judío. Porque él es judío. Y el segundo es porque si él predica, presenta el evangelio primero a los gentiles y luego va a la sinagoga para predicar a los judíos ya todos hubiesen cerrado su corazón, porque él se dirigió, siendo judío, primero a los gentiles. Como judío, él tenía ingreso libre a la sinagoga de cualquier lugar, y como judío le correspondía compartir el evangelio primero a los judíos, por ese motivo, para que los judíos escuchen, ¿no? Y asimismo vemos que asimismo él haciendo eso, muchos judíos no creían, ¿no? Pero hace un momento en el capítulo anterior dijo que él se iba a ir a predicar a los gentiles. Sí. En Corinto. En Corinto. Ahora en Ella Éfeso- está en Éfeso. En Éfeso. Ahora es en Éfeso. Porque había predicado en Corinto Y el Señor. y esos judíos no solamente rechazaron, sino blasfemaron el nombre del Señor. Y fue la reacción de Pablo, hemos visto, y él dijo que ya no debía estar con ellos, sino con los gentiles. Por eso se dirige a la casa de Justo. Justo, ¿no? También vemos que Justo es una provisión que Dios da, ¿no? Toda su familia es convertida. Eso no significa que Pablo esté diciendo que de ahí en adelante en ninguna ciudad iría a dirigirse a la sinagoga, sino solamente en Corinto, ¿no? Por Corinto, ¿no? Porque está hablando a esas Está personas, blasfemando, a los claro. corintios, a los judíos corintios que no habían creído, ¿no? Versículo 20. Estos judíos de Éfeso que escucharon a Pablo le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Pablo no accedió, a diferencia que en Corinto se quedó 1 año y medio, que él no quiso quedarse más tiempo en Éfeso. Sino, versículo 21, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Se piensa que es la fiesta de la Pascua, ¿no? Pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Se piensa también que esta urgencia que él tiene es por el voto que había realizado, porque al final de ese tiempo que él hizo ese voto a Dios, se piensa que fue en agradecimiento. Al final tenía que ser realizada esa ceremonia que hemos leído en los últimos versículos del capítulo 6 de Números, y para hacer esa ceremonia tenía que dirigirse a Jerusalén, al templo de Jerusalén, ¿no? En el versículo 22, habiendo arribado a Cesarea de Éfeso, vemos en el mapa, Éfeso se encuentra en Asia Menor. En Asia Menor está aquí, Éfeso, ¿no? Él se dirige a Cesarea. A Cesarea es el puerto que está cerca de Jerusalén. Claro. Sí, sí. De ahí dice, sí, de barco. Él fue por tierra, pero regresó de barco, ¿no? De barco es más rápido, ¿no? Era más rápido, ¿no? Porque entendemos que él tenía prisa de regresar a Jerusalén, ¿no? Y dice, subió para saludar a la iglesia. Asimismo que no menciona la iglesia de Jerusalén, se entiende que es la iglesia de Jerusalén, porque hace unas semanas atrás también vimos que subió en una expresión solamente para el templo de Jerusalén, para la iglesia de Jerusalén, porque era en base a la importancia que tenía la ciudad de Jerusalén para los judíos, subir a la iglesia de Jerusalén, y luego dice, y luego descendió. El salir de Jerusalén era descrito como descender, ¿no? Y luego descendió a Antioquía. Entendemos que él fue allá a Jerusalén para cumplir, para finalizar el voto que él había realizado a Dios. Un tiempo de fiesta. Y inmediatamente él se regresa a Antioquía. ¿Alguien recuerda Antioquía qué era? Antioquía era la iglesia desde donde fueron enviados, tanto en el primer viaje misionero como en el segundo, y vamos a ver como en el tercero, Pablo y las personas que acompañaron a Pablo. Era la iglesia donde Pablo congregaba, y es la iglesia donde él regresa siempre para dar reporte, ¿no? Para compartir con los hermanos lo que Dios ha hecho en sus viajes, ¿no? Jacobo dirigía la iglesia de Jerusalén. Quienes dirigían la iglesia en Antioquía era Pablo y Bernabé en un primer momento. Más vimos que Dios fue quien escogió a quienes
ser enviados en misiones. Y Dios escoge a los dos mejores, a los que más se dedicaban, tanto a Pablo y a Bernabé. Y Pablo, como en el primer viaje misionero, regresa a Antioquía.